Gracias a la Casa del Libro Total, a Sistemas y Computadores y por supuesto a la familia Navas por proporcionarnos este espacio tan maravilloso y permitir que podamos estar esta noche presentando esta crónica periodística Un hijo ilustre de Bucaramanga, José Custodio Cayetano García Rovira. Gracias a todas las personas que hicieron posible que este proyecto fuera realidad, especialmente a Foto Gabasa, representado hoy por Giovanni Gabasa, por ceder los derechos de autor de algunas de las imágenes que hacen parte del proyecto investigativo. Gracias también a todos ustedes, las personas que están aquí presentes. Gracias por haber sacado un espacio para la cultura, para la memoria y para el patrimonio de Bucaramanga y Santander. Nos ocupa esta noche presentar la obra ganadora de la convocatoria pública de Estímulos 2024, Cree en tu talento, otorgada por el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. La obra fue ganadora en el área de comunicaciones, modalidad de beca para la creación de una crónica cultural escrita. Su autora es Ángela Corredor y la investigación estuvo a cargo de Hernán Darío Castillo. Cuenta además esta crónica con el apoyo cultural de las unidades tecnológicas de Santander. De hecho, el prólogo y la corrección de estilo estuvieron a cargo del doctor Omar Lenguerque Pérez, rector de esta institución. Para mí es muy importante acompañar este espacio y me agrada mucho que me hayan permitido estar hoy acá, porque hoy vamos a conocer la trayectoria y la vida profesional de una mujer que ha aportado desde la comunicación y desde el periodismo a la visibilización del patrimonio cultural de Bucaramanga y Santander. Ella es Ángela Corredor Quintero, a quien además de felicitar, quiero resaltar, porque ella es una de las exponentes que nos permite mostrar el papel preponderante que tenemos las mujeres en el ámbito cultural, que al igual que en otras esferas, también hacemos presencia y hacemos historia y acompañamos diferentes proyectos que engrandecen nuestra memoria. De igual manera, contamos esta noche con la presencia de la persona que estuvo a cargo de la investigación histórica y de archivo de la crónica, que hoy estamos presentando. Él es Hernán Darío Castillo, a quien muchos conocemos y reconocemos como un apasionado por la historia, la cultura y el patrimonio. Su obra literaria nos permite viajar en el tiempo y llegar hasta nuestras raíces, reconocer nuestra idiosincrasia y nuestra cultura. Muy buenas noches y buenas noches a todos los asistentes a este conversatorio. Bueno, para mí es un honor realmente estar aquí con ustedes y quiero aclarar que pues más que un homenaje a García Rovira esta noche es poder mostrar un poco de ese amor y esa pasión que tenemos por la historia y por la cultura de nuestra ciudad, Bucaramanga. Bucaramanga ha sido la ciudad que me ha visto crecer y de verdad esto era lo mínimo que podíamos hacer por ella y por este prócer. Quiero devolver el saludo con mucho cariño a nuestra moderadora Alexandra y por supuesto a nuestro investigador cultural Hernán Darío Castillo. Hernán, buenas noches. Bueno, buenas noches al apreciado público de acá de la Casa del Libro y por acompañarnos en esta majestuosa noche, en esta velada cultural. En verdad me alegra profundamente compartir este espacio con ustedes, pero ante todo acompañar a Ángela en este proceso de investigación patrimonial, ¿no? que se hace con un proyecto pues, que lo llamó Un hijo ilustre de Bucaramanga, haciendo referencia a nuestro generalísimo José Custodio Cayetano García Rovira, un personaje que muchas veces lo pasamos por desapercibido y pues no le hemos dado la importancia como humangués que se requiere. Entonces pues esta noche vamos a tratar sobre él. Unos meses atrás Ángela me comentó sobre la idea de un proyecto cultural, un proyecto en el cual pues se pensaba con una crónica histórica periodística.
Por supuesto, yo le dije que sí, empezamos a trabajar y pues pedimos una ayuda institucional a las unidades tecnológicas de Santander. Ya venimos desde las unidades tecnológicas, desde la gestión cultural de las unidades tecnológicas, venimos en un proceso de apoyar ya sea a artistas o proyectos culturales que engrandezcan como tal nuestra región. Entonces, pues, ¿cómo no íbamos acá a apoyar a Ángela en este proyecto sobre custodio? El primer paso para ello fue la investigación histórica, con la cual pues se le brindó la información a Ángela y ella pues relacionó los datos más importantes y según un contexto que tenía de proyecto como tal, en 12 páginas de Word sacó lo más importante de José Custodio Cayetano García Rovira. Entonces ella me dijo, hay que diseñar un folleto. Entonces yo le dije, bueno, cambiemos este tema, no diseñemos un folleto, démosle un formato de libro, démosle un formato de librillo para que quede algo plasmado, algo serio, una investigación ya realizada y entonces pues ahí viene el segundo apoyo que le damos, que es hacer un prólogo, hacer una corrección de estilo. En este tema del prólogo y la corrección de estilo, pues nos apoyó el rector de las unidades, el doctor Omar Lenguerque, y empezamos a trabajar en ello. Entonces ya el siguiente paso era la construcción como tal del libro o de la crónica ya aquí física. Entonces ahí, pues para eso tenemos la Casa del Libro Total, el apoyo grande que nos brinda don Daniel Navas, Javier Cote, Sandra Cuesta y todo el equipo de trabajo de la Casa del Libro Total para organizar todo lo que corresponde a la selección de fotografías, a la diagramación, a la carátula, para darle forma a lo que, de a poco a lo que es un proyecto cultural ya serio, digámoslo de esta manera. Sigue otro paso que va más adelante de esto, que va a ser la socialización de este proyecto. Y es que muchos de los proyectos culturales se quedan en la simple presentación, una sola presentación y no va más. Entonces Ángela fue muy, digámoslo así, se proyectó más allá y vamos a llevar con los estudiantes de las unidades tecnológicas, vamos a llevar la socialización con talleres de fotografía y talleres de periodismo. Además vamos a llevar esto a colegios aliados a las unidades tecnológicas de Santander para hacer la participación, para hacer este proyecto grande, digámoslo de esta manera. No, es importante resaltar acá la importancia de las becas que nos brinda el Instituto Municipal de Cultura y Turismo. Todo esto de verdad que es apoyado por estas becas que sin duda alguna nos brindan a nosotros los artistas la posibilidad de visibilizarnos como tal. Gracias Ángela por este proyecto y bueno. Muchas gracias. Ángela, esta noche tú eres la protagonista de este espacio. Por favor, cuéntanos quién eres tú y cómo ha sido tu desarrollo profesional. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Para iniciar, bueno, yo creo que siempre es un reto hablar de uno, pero también es una oportunidad para contar todo ese camino, todo eso que se labra para poder llegar al punto donde estamos hoy, ¿no? Tengo 26 años, soy comunicadora social desde el año 2019. Soy magíster en gestión de tecnologías de la información desde el año 2023 y actualmente estoy cursando un doctorado en tecnología educativa. Entonces, para dar inicio desde el año 2020, inicié como toda la parte audiovisual más que todo y de ahí empecé a hacer proyectos y me enfoqué también en la parte de escritura, de guiones y de presentar también. Entonces ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué Ángela escogería comunicación social para estudiar? Y desde muy niña la verdad me ha gustado registrar los momentos históricos, ya sean personales, sociales, la familia
no me podrá dejar mentir en esto, y siempre como estar pendiente de todo el tema de la socialización. Pero hay algo que va más allá y que descubrí cuando hacía la carrera, y es que comunicar va más allá de informar, va en conectar, narrar y visibilizar todo lo que a nosotros nos importa, las memorias, el patrimonio y en este caso la identidad cultural. Entonces eso desde mi labor es lo que he venido haciendo desde la academia hasta hoy. Y justamente eso que estás diciendo, Ángela, pues hay que contar que la trayectoria de Ángela se ha enfocado desde la comunicación social y los medios audiovisuales en, así como ella lo dice, investigar, narrar y visibilizar expresiones culturales que fortalecen la identidad y la memoria colectiva. Además ha promovido diversas iniciativas culturales con enfoque patrimonial, de las que ahorita nos va a contar, pero han sido tanto a nivel local como a nivel nacional. Ángela, cuéntanos cómo es que nace esa inclinación hacia la comunicación social. ¿Por qué tu interés en esta rama? De pronto ahorita lo dijiste un poco someramente, pero me gustaría conocerlo un poco más y la trayectoria profesional, cómo se ha desarrollado. Bueno, como lo decía, bueno, es un amor que nace desde niña por el tema audiovisual y por el tema de visibilizar nuestro patrimonio cultural, lo que somos y lo que queremos ser, ¿no? Desde la parte de la trayectoria, bueno, desde el año 2020, gracias a las becas, como decíamos, a las becas del Ministerio de Cultura y del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, participé. Inicié como participante, ya más adelante les contaré los proyectos que gané, pero en este caso fue un proyecto en el que participé en el año 2020 sobre las memorias, que buscamos rescatar toda esa tradición que a veces se pierde porque se queda en la tradición oral. Solamente cuando las personas visibilizan esos conocimientos es donde realmente hacemos un aporte crucial a la ciudad. Entonces, en este año participé en este proyecto que se llamaba Salvaguardar los oficios y los saberes artesanales, en el que también participó el maestro Hernando Castillo, que acá está presente, un artesano al que admiro mucho, un artista de la ciudad que lleva más de 40 años de experiencia. Bueno, para continuar, en el año 2021 y posterior en el 2022, he dividido aquí mi trayectoria en dos. En la parte de comunicación social y periodismo, donde trabajamos con niños de colegios públicos, formándolos y digamos que potencializando todas esas habilidades que tienen en la comunicación. Para ello, hicimos un alcance de más de 2.000 niños en la primera jornada y en la segunda más de 3.000. Y estos niños es muy bonito porque ellos salieron de unas situaciones bastante difíciles, porque eran también muchos niños del norte, y saber manejar ese tiempo libre y para cosas positivas es muy importante, y fue algo que me pareció muy bonito de trabajar desde la comunicación para formar. Esta parte en la primera se quedó, digamos, en la parte de reporteritos, pero en la segunda ya los volvimos también gestores de paz, y así contribuimos a que cambiaran un poco de su entorno en el que viven. Ángela, tú por lo que nos has contado tienes desde el año 2020 una destacada trayectoria en la creación de contenidos culturales y patrimoniales a través del periodismo, la producción audiovisual y la formación de públicos. Tu trabajo ha sido reconocido en distintas convocatorias, tanto locales como nacionales, consolidándote como una gestora comprometida con la memoria, con la identidad y la participación comunitaria. Me gustaría que nos hablaras de esos proyectos, porque para el público que está acá esta noche es muy importante entender que este premio no obedece a la casualidad, que es parte y es el resultado de un trabajo juicioso, de un trabajo disciplinado y perseverante, presentando proyectos, acompañando procesos investigativos y estando presente en todas estas convocatorias que se lanzan y de las que tú haces parte. Entonces sí, cuéntanos cómo ha sido ese devenir de la participación en los proyectos y los reconocimientos que tú has tenido.
Bueno, al momento he ganado 4 proyectos culturales, los 2 primeros que eran enfocados a la comunicación social y al periodismo, más que todo en la parte de formación, y los otros 2 son un proyecto que ganamos de Turisteando por el centro de Bucaramanga, que era más que todo al tema turístico, pero que fuera más allá, o sea, que tuviera una parte histórica y que diera datos concisos de lo que es nuestra ciudad y sobre todo el centro de Bucaramanga. Y en el segundo proyecto, que ya fue en el año 2022, un patrimonio, una historia, 400 años de Bucaramanga, es un documental histórico que realizamos para, en el marco de los 400 años en la celebración. Y fue muy bonito porque también lo socializamos en colegios y fue muy enriquecedor ver cómo los niños se emocionan por la historia y de verdad hay un aprendizaje y una producción de parte de ellos. Ellos se nos acercaban a preguntarnos cómo podían grabar, qué querían aprender, qué querían hacer parte de la historia. Y esa motivación yo creo que a uno de adultos se le va yendo, ¿sí? Y que los niños sí la mantienen y la nueva generación es a la que nos queremos enfocar con estos proyectos. Claro. Esto da cuenta entonces, como lo dije antes, que el premio no es casualidad, ¿no? Ya se viene trabajando bastante en esto y la convocatoria con la que ganaste fue Beca para la creación de crónica cultural y escrita. Cuéntanos cómo surgió esta propuesta, ¿por qué decidiste centrarla en la figura de José Custodio Cayetano García Rovira? Bueno, esto nace de una inquietud personal de qué tanto conocen las personas a los personajes de Bucaramanga, a todos estos personajes importantes, porque muchas veces pasamos, por ejemplo, la estatua de García Rovira la tenemos aquí cruzando la calle y muchas personas no lo conocen, pero otras lo han escuchado, saben del Firmes Cachirí, o sea, han escuchado como al prócer, pero ¿qué hay detrás de él? O sea, ¿qué nos conecta realmente regionalmente a este personaje? Entonces, primero decidí que iba a enfocarme en los personajes de Bucaramanga y posteriormente en García Rovira. Ya que dices eso, justamente en la página 11 y 12 del documento que algunas personas tenemos en la mano, dice lo siguiente. A mí me pareció muy interesante cuando empecé a leerlo, esto que dice: en el corazón del centro histórico de Bucaramanga, una estatua de bronce observa en silencio el ir y venir de la ciudad. A su alrededor, el Parque García Rovira, que lleva los apellidos del personaje de la escultura, es testigo del paso del tiempo. Estudiantes que cruzan con prisa, ancianos que conversan en las bancas, vendedores ambulantes que ofrecen café, turistas que alimentan con maíz a las palomas y fieles que acuden fervorosamente a la parroquia de San Laureano y la capilla de Nuestra Señora de los Dolores. A los costados, la alcaldía y la gobernación albergan gestiones diarias, mientras que en la Casa del Libro Total los artistas se congregan en torno a la cultura. Pero ¿cuántos de los que transitan por aquí recuerdan realmente a José Custodio Cayetano García Rovira, el hombre que a sus 36 años entregó su vida por la independencia? Y justamente con eso empieza la crónica, mostrándonos esa inquietud tuya, porque reconozcamos, como nos has dicho, a un hijo ilustre que en la memoria de pocos está. La crónica, de hecho, se llama Un hijo ilustre de Bucaramanga, José Custodio Cayetano García Rovira. Y como lo dije al principio, fue seleccionada como ganadora en la convocatoria Cree en tu talento del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga en el año 2025, que promocionaba o proporcionaba un estímulo para la creación de una crónica inédita de tema libre. Tú te pudiste haber enfocado por un tema de actualidad de ciudad, por un tema de género, por un tema de crónica deportiva. ¿Por qué elegiste la crónica histórica? Bueno, como dice el dicho, cuando conocemos nuestra historia tenemos mucho para aportar, ¿sí? Siempre me ha llamado la atención salvaguardar el patrimonio histórico y también es muy crucial haber elegido crónica, porque la crónica periodística, histórica en este caso,
tiene dos cosas que me gustan mucho. La primera, que tiene la rigurosidad, la veracidad de los hechos y esa forma como tan rigurosa, valga la redundancia, que tiene el periodismo. Pero también tiene esa otra parte literaria que es pensada en el lector y es hacer un texto muy ameno y muy llamativo, que sea entendible y que nos ayude a tener un mensaje claro sobre este prócer. La crónica Un hijo ilustre de Bucaramanga, José Custodio Cayetano García Rovira, bajo mi concepto y haciendo claridad de que a mí me encanta la lectura histórica, representa una remembranza de una parte de nuestra historia que muchos desconocen y que pocos recordamos. Hernán, tú hiciste el trabajo investigativo de este proyecto. En este proyecto tú participaste con el trabajo investigativo y con todo el tema de archivo. Cuéntanos quién era Custodio García Rovira, él dónde nació, cuáles fueron sus orígenes. Bueno, aquí ya vamos a empezar ahora sí a hablar la rigurosidad de documentos, de archivo y de investigaciones que han hecho algunos autores santanderianos acerca del personaje. Y para hablar del personaje como tal, es importante conocer un poco el contexto de Bucaramanga en la época antigua, casi que desde sus inicios. Y para ello nos vamos a remontar al año de 1622. En el año de 1622 se funda Bucaramanga como un pueblo de indios. Tiene su formación de Bucaramanga, pero a diferencia de otros parajes, de otros poblados, Bucaramanga no nace como un poblado de españoles, como un poblado de blancos, sino nace como un rancherío de indios o un pueblo de indios. En este momento está el 22 de diciembre de 1622, se celebra una Eucaristía presidida por el padre Miguel de Trujillo. Después de la Eucaristía, el capitán Andrés Páez de Sotomayor y Miguel de Trujillo firman un acto administrativo dando, digámoslo así, la fundación de Bucaramanga como tal. De ahí, ¿a qué se dedicaban los indígenas que estaban acá en este territorio? A lavar las arenas para extraer oro del río. Bucaramanga es dividido en varias zonas. Se divide a lo que llamaban en aquel momento señores de cuadrilla, encomenderos. Y bueno, va pasando y va transcurriendo el tiempo y ahí llegamos hasta el año de 1778. En el año de 1778 tumban los bohíos, las viviendas de los indígenas y después de esto los trasladan, los pocos indígenas que quedaban, los trasladan al resguardo indígena de Guane. El resguardo indígena de Guane queda por Barichara. Ese traslado de personajes está encomendado por don Manuel Mutis. Recordamos que don Manuel Mutis es el hermano del sabio Mutis, que trabajó y realizó la expedición botánica. Entonces, en ese momento, Bucaramanga cambia de estatus. Hay un cambio de estatus. ¿Y qué es lo que pasa? Que las personas de Girón se vienen a vivir aquí, a este territorio de Bucaramanga. Ya estaba en construcción ya la parroquia de San Laureano. Entonces, teniendo en cuenta que ya tenían la parroquia, enfrente hacen el trazado de la plaza como tal y al mismo tiempo hacen un trazado de 32 cuadras, que son las 32 cuadras iniciales que tiene nuestra ciudad. ¿Desde dónde iba? Este era el punto central y se desplegaban hasta la calle 45, por el otro lado iba aproximadamente hasta la Quebrada Seca
iba más o menos desde la carrera octava hasta la carrera 13, carrera 14, por ahí. Esos eran los márgenes, los límites de nuestra ciudad. Entonces empiezan las construcciones de la casa. Se comenta que de las primeras casas que se construyeron fue la casa acá de Luis Perú de la Croix, que era la casa de los Mutis, es de las primeras que se construyen. Esta debe ser una de las primeras casas que también se construyen, aunque no hay registro en ese momento. Esta casa se considera que debe ser de las primeras casas, y junto a esas, aquí una cuadra más abajo, en la actual carrera novena con calle 35, está la casa de dos personajes, de una familia. Esta casa de acá, que viene siendo la casa de don Juan de Dios García y la señora Rosa Rubira. Juan de Dios era apellido Rubira. Aquí tenemos el acta, un fragmento del acta de bautizo. Entonces acá podemos cerciorar, digámoslo así, los padres de nuestro querido José Custodio. Entonces podemos ver aquí pues el tema de la ortografía, digámoslo así, de los nombres, cómo van cambiando, ¿no? Cómo van mutando. Entonces después pasa de Rubira a Rovira, ¿no? Entonces, en ese contexto, en una casa pues de tapias pisadas, ya con teja española, amplias, con amplios solares, mucho más grande de lo que es actualmente. La casa pues ya fue recortada, digámoslo de esta manera, tenía pesebreras. En ese entorno, el 2 de marzo de 1780 llega aquí a la vida, o nace José Custodio Cayetano García Rovira. Voy a leer acá un fragmento de la crónica que dice lo siguiente: como era costumbre de la época, bautizar lo más pronto posible a los recién llegados a la familia. Un mes después de su nacimiento, el cura vicario de la parroquia, Martín Suárez de Figueroa. Entonces, aquí tenemos la firma del sacerdote, un fragmento de Martín Suárez de Figueroa le brindó este santo sacramento en una ceremonia solemne. Fue llamado José Custodio Cayetano y cada uno de sus nombres tenía un significado especial para sus padres. José, por haber nacido en el mes de marzo, el mes de San José. Custodio, por el ímpetu de su madre, al ángel custodio o ángel de la guarda. Y Cayetano, en conmemoración al santo del pan y el trabajo de quien era devoto su padre. Como padrino fue elegido el alcalde de la ciudad, don Francisco Antonio Benítez. En ese momento, pues José empieza a ser parte de una sociedad bumanguesa, y como los niños, digámoslo así, de familias ricas, adineradas de la región, tienen acceso a la educación. Había un fraile que se llamaba Felipe Munar, eso nos lo nombra José Joaquín García en el libro de Crónicas de Bucaramanga, y este fraile construyó una casa pajiza de techos pajizos, muy sencilla, y le enseñaba a los niños de los criollos a las primeras letras, así se llamaban, las primeras letras como tal. Entonces él era muy estricto, impartía temas como aritmética, como sociales, geografía, enfatizaban mucho en el tema de la religión, eran muy católicos, y había una particularidad de la escritura. Esa la practicaban con unas varas de caña en la arena. Ya después,
cuando adquirían destreza, ya hacían unas tintas con base en plátanos y sobre hojas de plátano con una pluma escribían como tal y practicaban ya. Y ese fue el contexto del nacimiento de García Rovira, un niño que creció y pues tuvo su primera educación aquí en Bucaramanga. Claro, y justamente lo que Hernán nos ha contado es que aparece en el contexto de Bucaramanga José Custodio Cayetano García Rovira, se forma en la escuela que arma artesanalmente Felipe Munar, pero pues aquí en ese momento, y estamos ubicados en el siglo XVIII, en ese momento no habían colegios. Los primeros colegios en Bucaramanga para estudiar bachillerato pues aparecieron ya finalizando el siglo XIX, entonces 100 años antes no estaban. Entonces cuéntanos cómo es que él se forma y cómo es que él hace su bachillerato o adquiere otro tipo de formación, porque aquí en Bucaramanga definitivamente no fue. Sí, como le comentaba, la familia de don Juan de Dios y doña Rosa Rovira era una familia pues adinerada, venía de Girón y anteriormente de ellos su descendencia o los primeros personajes llegaron desde Vélez. Entonces, pues estas familias buscaban lo mejor para sus hijos, ¿no? Formarlo de la mejor forma. Y esta formación incluía pues que tenían que desplazarse a otras partes porque aquí no había, digámoslo así, la educación como lo acaba de comentar Alexandra. Entonces, para ello acuden a un personaje muy importante aquí en nuestra región. Y estamos hablando del párroco de la época. Muere en el año de 1886, muere el padre Martín Suárez de Figueroa y lo reemplaza el párroco Eloy Valenzuela. Eloy Valenzuela, este es el busto, lo tenemos acá al frente. Lo tenemos acá al frente por la ronda, por la calle 35, acá en la Capilla de los Dolores, de Nuestra Señora de los Dolores. El padre Eloy Valenzuela era un personaje que nació en Girón, se ordenó como sacerdote de familias de sacerdotes, trabajó con el sabio Mutis en la expedición botánica y le dan la oportunidad de ser párroco de Bucaramanga. Se viene para acá en 1886, toma ese reto y pues digámoslo así, la familia Rovira, García Rovira, muy católica, muy allegada al sacerdote, le pide asesoramiento para el estudio de su hijo José Custodio Cayetano. Él tenía unos vínculos por ser una persona realista, creía mucho en la institución de los reyes católicos de España y de esta manera pues tenía unos vínculos también con el Colegio de San Bartolomé en Bogotá. Entonces le ayuda a gestionar una beca para que el joven estudie allá en San Bartolomé. De esta manera tienen que llenar o cumplir unos requisitos fundamentales como es mostrar el linaje que traían, mostrar la tradición cristiana, mostrar certificados de los cuales pues, se portara bien la persona, mostrar certificados también, digámoslo así, de esta manera de los ingresos de los padres. Y en el año de 1796 va a Santa Fe el joven José Custodio Cayetano García Rovira y empieza a estudiar en el Colegio de San Bartolomé. Aquí está un documento, el fragmento, a mí me gusta mostrar los fragmentos ampliados para que podamos ver en detalle pues, ciertas cosas que le estoy comentando. Entonces aquí podemos ver un documento de la época en el cual pues, se fecha el septiembre 22 de 1796 y aquí menciona claramente el Colegio de San Bartolomé. Estos son documentos oficiales de la época como tal.
El hecho de formarse en Bogotá marcó un hito en la vida de José Custodio Cayetano García Rovira. De hecho, en 1810, el 20 de julio de 1810, el día del Grito de Independencia, la fecha que todos nosotros conocemos como el Grito de Independencia, Custodio García Rovira estaba en Bogotá y él hacía parte activa del proyecto emancipador. Es importante que nos cuentes, Hernán, cuál fue la participación que él tuvo en los hechos del 20 de julio de 1810 y cómo eso marca su inicio en la vida militar y política. Bueno, se me olvidaba comentarle acá digámoslo así, los estudios que obtuvo García Rovira. Obtuvo los títulos de bachiller en filosofía, bachiller en derecho civil, doctor en teología y doctor en derecho, y se formó como maestro en pintura y música. Entonces, digámoslo así, que fue una persona intelectual, preparada, muy curioso, y además de eso, pues cumplía con unos estándares altos en educación. Recordando que todo esto fue antes de los 36 años, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, entonces aquí ya nos encontramos en 1810 a una persona ya madura, una persona en la cual se encontraba en la ciudad de Santa Fe. Bogotá no era llamado en esa época, Bogotá fue por Simón Bolívar, entonces que le colocó Santa Fe de Bogotá, y después pues actualmente se llama Bogotá, en esa época se llamaba Santa Fe. Nos encontrábamos en 1810. ¿Y qué pasa en 1810? En 1810 se da una gesta en la cual pues, los criollos, que son los hijos de los españoles, desean tener el poder y que no los gobierne directamente desde España. Y sale el famoso grito de independencia. Entonces se firma un acta de independencia de esa manera. Y allá estaba observando y mirando el joven Custodio todo ese tema. Pues él en sus ideas liberales y en sus ideas de transformación ve que puede aportar a esto y se encausa al tema de independentista. De esta forma empieza a adquirir una formación militar como tal. Aquí ya lo vemos como militar, a Custodio como militar. Y es importante lo siguiente, es importante explicar lo siguiente. En 1810, digámoslo así, adquiere, entre comillas, una independencia de la región, de la Nueva Granada, adquiere una independencia de España. Pero ahí es lo que llamábamos, ahí es donde se empieza. De 1810 a 1816 es lo que llamamos la Patria Boba. Entonces, ¿qué era la Patria Boba? Que logramos, digámoslo así, disolver o zafarnos administrativamente de los españoles, pero empezamos a luchar entre nosotros mismos, entre centralistas y federalistas. Entonces, de esta manera, pues, José Custodio Cayetano empieza a obtener formación militar y él empieza a tener ascensos. Es una persona la cual va subiendo rápidamente y escalonadamente. Este es un escudo que en 1814 pasa de llamarse la actual Colombia, pasa de llamarse la Nueva Granada y se llama Provincias Unidas de la Nueva Granada. Entonces, este tema de Provincias Unidas era que todos encausados en un tema de independencia. Voy a leer acá un fragmento que dice lo siguiente. En enero de 1814, el presidente Camilo Torres
reconociendo la importancia de su participación en la guerra, escribió una carta a García Rovira, en la que uno de sus párrafos rezaba: mi estimado amigo, tengo el gusto de verlo a usted ya de general. Entonces, de 1810 a 1814, por su gran desempeño, García Rovira era general ya de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Y de esta forma sigue su buen desempeño y nos vamos que al 28 de noviembre de 1814 se convierte en miembro del primer triunvirato de las Provincias Unidas. ¿Qué quiere decir miembro del primer triunvirato? Quiere decir que se convierte en lo que podemos llamar actualmente una figura actual de presidente de nuestra actual Colombia. O sea que tenemos que el único presidente que ha tenido Bucaramanga se ha llamado José Custodio Cayetano García Rovira. ¿Qué significaba un triunvirato? Un gobierno de 3 personas. 3 líderes toman esa posición. ¿De dónde viene eso? Era un tema romano, eso viene desde Roma, es un legado romano y lo toma acá García Rovira como tal. ¿Qué pasa en ese momento? Eran momentos tensos, eran momentos difíciles. La figura de presidente no es la figura que tenemos hoy en día. Aparte de eso, se nos viene algo complejo, que es que España dice, no, esos territorios son míos. Y para eso envía a un personaje que lo llaman el pacificador. Pero ese personaje era Pablo Morillo. Pablo Morillo llega acá e instaura algo que se llama el régimen del terror. O sea, el pacificador instaura el régimen del terror. Y de esta manera empiezan a retomar el control los españoles de la época. Ya García Rovira ya deja de ser presidente y ya como general en 1816, el 22 de febrero, libra la batalla de Cachirí. En esta batalla había una particularidad, lo acompañaba a él un joven muy intrépido, muy aguerrido, que se llamaba Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander estaba, digámoslo así, García Rovira era el mentor de Francisco de Paula Santander. Y esta batalla de Cachirí, pues fue una batalla en la cual nuestros patriotas no tuvieron un buen desempeño bélico y por estrategias pierden la batalla. En un momento como tal, ve perdido García Rovira, ve perdidas sus tropas, todos empiezan a retroceder y él se para en lo alto de una roca, levanta su espada y dice el famoso grito que conocemos: firmes Cachirí. Pero hay una particularidad, que si le ponemos lógica al asunto, posiblemente firmes Cachirí no era el grito indicado. Primera instancia, de Cachirí casi no había ningún patriota. O sea, estaban librando la batalla en el territorio de Cachirí. Eso no quiere decir que el ejército lo conformaran las personas de Cachirí. Segunda instancia, hay un grito, digámoslo así, más santanderiano, más adecuado para la época, que algunas personas por tradición oral lo rescataron
y que dicen ser que el grito fue firmes, carajo. Entonces, con esa me quedo yo, con esa firmes, carajo, pero hay una tercera opción, ¿no? Una tercera opción que es una opción como más de desespero, como más de que estoy enojado con mis soldados porque están retrocediendo y que diría firmes, hijos de… Yo creo que fue esa. También. Yo me inclino porque fue esa. Yo me quedo con la segunda, que él es una persona más culta y que dijo firmes, carajo, ahí. Entonces, Como santanderianas nos quedamos con la última. ese es el tema pues, de la formación militar de García Rovira. Claro. Y en junio de 1816 nuevamente asume el liderazgo del naciente Proyecto de Nación y se desplaza hacia Neiva. Aquí en el documento que nosotros tenemos en la crónica, en la página 19, se narra algo muy interesante que me parece a mí y es que dice: al mando del batallón Socorro, García Rovira se desplaza por tierras de Neiva, lo que le permitió estudiar el terreno y preparar la defensa de aquellos territorios estratégicos. Durante esa travesía se unió a la expedición la familia Piedrahíta Sanz, compuesta por don José Joaquín Piedrahíta, doña María Petrona Sanz y sus 5 hijos, 3 señoritas y 2 varones. En el páramo de Guanacas hicieron un alto en el camino para pernoctar en una posada conocida como El Tambo. Fue allí donde García Rovira, cautivado por la primogénita de la familia, María Josefa Florencia, decidió pedir su mano en matrimonio. La joven tenía 24 años y él 36. La boda se celebró el 16 de julio de 1816 sin grandes celebraciones. Y entonces quiere decir que él se casa con María Josefa Florencia 20 días después de haberla conocido. Amplíanos por favor este hecho porque bueno, para mí era totalmente desconocido. Bueno, como lo decía Alexandra, en ese momento García Rovira es elegido nuevamente por segunda vez presidente, ya como presidente dictador, así ese era el título que le dieron en ese momento. Entonces ellos se desplazan allá por Neiva y en Neiva se les une una familia. Esa familia venía desde Bogotá, al parecer, venía en un tema de desplazamiento por apoyo a la causa independentista y García Rovira estaba rondando sus ejércitos por ese lugar, estaban movimientos para lado y lado y como lo contamos en la crónica, en el páramo de Guanacas hacen una parada, pernotan en un lugar que se llama El Tambo. En este paraje, él pues cautivado de la primogénita, le pide la mano al Señor, acepta la familia, de esta forma llegan y pues concurren en una boda muy, muy pasajera, no había tiempo para grandes celebraciones, no había tiempo para una luna de miel. Después de la boda continúa la marcha como tal y pues lo va acompañando su esposa y la familia de su esposa en la marcha con el ejército. Se acercan las tropas realistas, se acercan por la región, ellos empiezan a huir, es delatado de su paraje donde se encontraba, de su locación, y es capturado García Rovira muy días después de su boda, unos pocos días después de su boda como tal. De ahí lo llevan a Santa Fe y en Santa Fe es enjuiciado y le dan pena de muerte. Estamos en el año de 1816, según el relato que Hernán nos ha hecho, está la reconquista española en pleno furor. El rey de España le ha encomendado a Pablo Morillo que se haga cargo de recuperar los terrenos perdidos desde el grito de independencia. Y él establece lo que muchos aprendimos en la escuela como el régimen del terror del pacificador Pablo Morillo. Es condenado a muerte, nuestro prócer.
esto que hacía Pablo Morillo no era solo condenar a muerte, pues había que asesinar a los líderes independentistas, pero además había que hacerlo con sevicia y había que hacerlo a la vista del pueblo para evitar futuros alzamientos. En la crónica se relata detalladamente cómo fue el asesinato de José Custodio García Rovira, y me gustaría que nos contaras porque es una de las partes más descriptivas que tiene la crónica. Sí, antes de eso se me olvidó presentarles acá esta diapositiva. Esta es el acta de nacimiento de la esposa de José Custodio García Rovira, María Josefa Florencia. Nació en el Valle en el año de 1790. Bueno, entonces José Custodio es condenado a muerte, es llevado a Bogotá y el 8 de junio es el día de su fusilamiento. Para este fusilamiento hay una procesión por las calles de Bogotá, de Santa Fe, por las calles empedradas. Esta procesión la encabeza en primera instancia unos soldados, los llamaban chapetones, los españoles, con sus sables iban abriendo paso porque la gente se aglomeraban al lado y lado de las calles, pues no era para más. Iban a asesinar o iban a dar de baja a su querido presidente o al presidente del momento. Entonces, todos aglomerados a mirar a ver qué era lo que pasaba. Entonces, pasaban los soldados abriendo paso. En una segunda instancia iban un grupo de clérigos o de sacerdotes o personas vinculadas a la religión. Uno de ellos llevaba un crucifijo a medio alzar y detrás iban 3 personajes. Bueno, Hernán, nos contabas entonces que fue condenado a muerte, que hubo un cortejo por las calles de Bogotá, que lo encabezaban unos soldados chapetones, que detrás iban miembros del clero con un crucifijo y ahí quedamos. Bueno, y detrás de estos personajes venían los 3 condenados a muerte. Estos personajes pues era el general Custodio García Rovira, el doctor José Gabriel Peña y el joven soldado Hermógenes Céspedes. Los 3 personajes comprometidos con la independencia de nuestra región. Se comentan, las crónicas comentan que Custodio iba vestido de blanco, con una pañoleta blanca, de igual manera llevaba un crucifijo en su mano izquierda y que con una cara, digámoslo así, pálida, por temas de, me imagino que por temas de miedo a lo que se venía, además de los tratos que se le daban en el calabozo los días que estuvo encarcelado, pues de esta manera iba rezando o murmurando unas oraciones en latín. ¿Cuál era el destino? El destino era el patíbulo, o destino era la huerta de Don Jaime. Esta es una fotografía más o menos de 1890 de la huerta de Don Jaime. Se dice que la huerta de Don Jaime está en la actualidad en lo que llaman en Bogotá la Plaza de los Mártires. Su propietario era el valenciano Juan Alonso Núñez de Jaime. La destinó originalmente al cultivo de árboles frutales. Entre el año de 1816 y 1819 fue el lugar o el patíbulo de nuestros próceres de la independencia. Murieron muchos personajes en este punto. Entre ellos estaba José María Carbonell, Ignacio Vargas, José Ramón de Leiva, Jorge Tadeo Lozano, Crisanto Valenzuela, José Gregorio Gutiérrez,
Francisco Javier García Eiva y muchos otros personajes, todos aquellos que he nombrado y muchos más, normalmente eran personajes de posiciones altas económicamente, pero encausados en un tema de libertad o en un tema de emancipación del territorio español. Entonces, de esta manera, llevan a la huerta de don Jaime, llevan a José Custodio, al presidente, y pues tras una orden es fusilado. Pero no solamente fue fusilado, la sevicie iba más allá, tenían que mostrar al pueblo que la desobediencia iba más allá de la muerte, por lo tanto su cuerpo es colgado en la horca después de muerto. Duró a la exhibición del público toda la tarde, lo reúne, le piden el permiso sus hermanos, su esposa, piden el permiso para bajar el cuerpo y le dan sepultura ahí en Bogotá. Y bueno, con eso, pues digámoslo así, damos el cierre de la muerte de nuestro general. Queda escrita entonces una página más de nuestra historia. Ángela, cuéntanos cuándo se decide colocar el monumento, la estatua que inspiró tu crónica en el Parque García Rovira, que de hecho lleva su nombre en honor al prócer. Bueno, la estatua fue puesta en 1907 en esa idea de preservar la memoria de nuestro prócer de la independencia, ¿no? Esta fue una gestión del gobernador del momento junto con el consejo. Ellos decidieron hacer una gestión con un artista que fuera extranjero, que era Javier Arnold, y él fue un artista que estuvo en toda la Academia Europea, pero él era de Suiza y fue de toda la parte de Alemania también. De hecho, hizo muchas esculturas para los alemanes, pero se caracterizaba por ese detalle anatómico, como esa fidelidad a lo que nosotros diríamos es el cuerpo humano. Pero además de eso, yo pienso que cuando yo revisé todas las esculturas que él hizo, hay algo muy importante en la de nuestro prócer, y es que muestra esa pujanza, esa fuerza y esa firmeza, como dice la estatua, ese firme escachirí que en su momento tuvo que haber gritado, o tal vez otra frase, pero su espada, la forma en la que está, me gusta y me parece que va más allá de una obra histórica, sino una obra artística de gran valor. Claro, ¿y desde cuándo el parque empieza a llamarse García Rovira? ¿Quién sabe ese dato? ¿Desde cuándo? Giovanni, ¿lo sabes tú? ¿Carlos? ¿Sí? ¿Desde cuándo, Giovanni? Bueno, hay que tener de referencia que el parque no iba a ser ahí, ¿no? El parque no iba a ser en ese lugar. En 1885, después de una guerra civil, el presidente del momento le dijo a todos los gobernantes que hicieran parques en las ciudades para calmar las rencillas entre los ciudadanos. Entonces fue cuando decidieron hacer el Parque García Rovira. El único lugar donde habían visto para hacerlo era en la plazuela San Juan de Dios, que era un espacio que había frente al hospital y la capilla con el mismo nombre. Y fue cuando en esa época se mandó a hacer el monumento, el Parque Romero, donde está el Parque Romero. Pero ¿qué pasó? Después llegó la guerra de los 1000 días, la batalla de Palo Negro, se suspendieron todas las cosas, y cuando pasó la batalla de la guerra de los 1000 días, y iban nuevamente a seguir con el proyecto de hacer el Parque García Rovira, donde soy el Parque Romero, estaban remodelando el hospital y la plazuela se llenó de materiales. Cuando en 1885 todavía existía en la plaza principal lo que era el centro de mercaderes, era donde la gente iba a hacer mercado, la plaza principal de la ciudad, pero hacia el año de 1895 fue cuando se creó la casa de mercado. Entonces quedó ese espacio libre. Cuando vieron que no podían hacer el parque donde es el Parque Romero, dijeron, por las guerras, por todo lo que se había demorado, fue que decidieron trasladar el proyecto para lo que era la plaza principal. Y cuando en 1907 lograron colocar la figura de García Rovira. Importante
que digo, yo creo que los jóvenes no saben por qué nuestro parque principal no es ni Santander ni Bolívar, que tanta importancia se le da en la campaña libertadora, porque es que García Rovira fue el único prócer oriundo de Bucaramanga de la campaña libertadora, que murió, el único que fue nacido en Bucaramanga, por eso la importancia de que es nuestro principal parque. Gracias, Giovanni, muchas gracias por ese aporte que nos ayuda también a esclarecer un tema de memoria histórica que no podemos perder, ¿no? Este documento que tenemos acá, que Hernán nos ha mostrado y que yo he leído, este documento es uno de los tantos entregables que comprende el proyecto presentado al Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga. Ángela, ¿qué otras actividades comprende el proyecto? ¿Qué otras cosas hay que hacer además de hacer esta socialización? Bueno, la idea es que no se quede solo en el papel y como lo decía Giovanni, mucha de la generación no conoce o no sabe muy bien todos estos datos históricos. Entonces, la idea es ir a colegios, universidades, hacer talleres, hacer conversatorios donde podamos enseñar y que estos niños y bueno, jóvenes puedan también aportarnos desde su visión y desde su modernidad todo lo que nosotros le vayamos enseñando con la crónica y con los datos históricos. Luego de eso la idea es promocionarlo, socializarlo en diferentes espacios de la ciudad, culturales, en medios de comunicación. De hecho, mañana tenemos entrevista a 9:30 en la radio UTS y posteriormente realizaremos un podcast que es uno de los entregables audiovisuales para este proyecto. Muy bien, gracias Ángela por este proyecto investigativo que nos ayuda a rescatar la memoria histórica de Bucaramanga y Santander. Gracias Hernán por haber contribuido también desde el archivo y desde la investigación a mantener viva la memoria, la cultura y el patrimonio. Este documento pronto estará disponible en la biblioteca digital del Libro Total. Ahí es totalmente gratuito el acceso y para quienes lo quieran tener impreso, hoy está a la venta, aquí en este momento se va a vender, tiene un costo de 20.000 pesos y lo vamos a vender apenas terminemos aquí el conversatorio. Entonces vamos a dar paso a las preguntas del público. Lo están vendiendo aquí en la entrada de la casa, perdón, ahí ya está disponible para quienes lo quieran comprar, tiene un costo de 20.000 pesos. Vamos a dar paso para los aportes del público, para las preguntas o las intervenciones que tenga el público. Buenas noches. En primer lugar, felicitar a los ponentes, a Hernán Darío, a Ángela, por esta obra que han realizado. Es un aporte no solamente cultural, sino histórico, historiográfico y crónico, de crónica. Hay un aporte que quiero hacer como historiador sobre Custodio García Rovira, que él fue uno de los gestores para la declaración de la independencia de la provincia del Socorro. Es decir, el 10 de julio de 1810, como conocemos, no fue una declaración de independencia, sino de autonomía, al igual que el 20 de julio de 1810, que quería decir que en ausencia del rey era el pueblo, en este caso entendido como los criollos, los que asumían las funciones de gobierno. Entonces, lo que se da es un cambio de la sustitución de la comunidad de súbditos a la comunidad de ciudadanos, pero mantenían la fidelidad a favor del rey de España, Fernando VII, porque Fernando VII era el rey deseado por todos los españoles europeos y españoles americanos para que volviera al trono, porque estaba preso por las tropas francesas y allá en España había una guerra de independencia contra la ocupación francesa hecha por Napoleón Bonaparte. Por eso hay que entender lo que pasó en España para entender la independencia de América, o más que todo de Hispanoamérica. Entonces, Custodio García Rovira, según Vicente Azuero, entre 1812 y 1813, posterior al Congreso de Villa de Leyva, hicieron un congreso en el Valle de San José. Y según los comentarios de Vicente Azuero, fue Custodio García Rovira uno de los gestores para
la declaración de la independencia de Socorro y el acta en la independencia de Socorro. Por lo general, en la Nueva Granada, en 1811, Cartagena declaró su independencia, la provincia de Cartagena. Y el resto, la gran mayoría de provincias declararon su independencia, como el caso de Chocó, el caso de Cundinamarca, el caso de Antioquia y el caso de Tunja. Entonces, de Socorro se estaba averiguando la situación y todo parece indicar que fue en el Valle de San José donde se hizo la declaración de independencia sobre el Reino de España. ¿Por qué se dio este cambio o esta mutación ideológica, como dice el historiador François Javier Guerra, de autonomía a independencia? Porque el proceso se radicalizó, porque aquellas provincias que se declararon en juntas autónomas fueron desconocidas no solamente por el gobierno de España, presidido por un consejo de regencia que residía en Cádiz, sino también por aquellas provincias que se mantenían fieles a la causa realista, como el caso de Pasto, el caso de Santa Marta. Entonces, el proceso se radicaliza y entonces esto lleva a que las provincias autónomas vayan a mutar a la declaración de independencia que sea en 1811 con Cartagena y la gran mayoría en 1813. Otras, como por ejemplo Popayán, la declaró en 1814, gracias a las incursiones de Nariño en el sur, y Pamplona en 1815, al igual que la provincia de Neiva. Otra cuestión es que Custodio García Rovira también se destacó como general, comandante del Ejército del Norte, y también apoyó, aunque no participó directamente en las expediciones, pero sí envió recursos y toda la logística necesaria para que Francisco de Paula Santander recuperara la provincia de Pamplona, que estaba ocupada por el general Bartolomé Lizón entre los años 1814 especialmente, y también llamó al general escocés británico Gregor MacGregor para que acompañara a Santander en esa campaña, la cual fue exitosa porque lograron desplazar a los españoles de la provincia de Pamplona, capital, ciudad de Nueva Pamplona. Entonces, es un personaje muy interesante. Desafortunadamente perdieron en Cachirí y, como dice Hernán Darío, hay otras expresiones que dicen que no dijo firmes Cachirí, sino firmes carajo, y otras expresiones, me perdonan la expresión, que dijo firmes hijueputas. Entonces pues ahí hay como una controversia en torno a eso, pero lo importante es que dentro del desarrollo de esa batalla de Cachirí es que Custodio García Rovira trató de mantener a las tropas firmes, que no se desperdigaran, porque es que entraron en muchos batallones, entraron en repliegue ante el despliegue de las tropas españolas. Ahora, la cuestión es que las tropas españolas eran más experimentadas y además que fue más que todo una batalla de infantería, y el fuerte de los españoles era la infantería, en tanto que el fuerte de los patriotas era la caballería. Por eso es que Bolívar contrató una legión británica para compensar la deficiencia de infantería que tenían las tropas patriotas. De todas formas, yo me pregunto ya que Custodio García Rovira, cuando fue uno de los triunviros y presidente de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, que autorizó al general Serviés para que marchara a los llanos orientales con las tropas, donde se refugiaron en el Casanare junto con Francisco de Paula Santander, Rafael Urdaneta y otros. Lo que yo me pregunto es por qué él tomó la decisión de marchar al sur, a Popayán. Y lo que dicen es que él pretendía huir hacia la frontera con Brasil en medio de la invasión que estaba llevando Pablo Morillo. Ahora, recordemos que Popayán, el problema de Popayán es que muchos habían decidido ir a Popayán a refugiarse allá, pero no tuvieron en cuenta que Juan Sámano desde Pasto hizo una incursión
y derrota a los patriotas en la batalla de la Cuchilla del Tambo. Entonces no sé por qué cometieron ese error y varios patriotas se fueron a marchar allá y no fueron al Casanare. Esa es una de las preguntas que uno se haría en torno a esa situación. De todas formas, es, como dice aquí el libro, un hijo ilustre no solamente de Bucaramanga, sino de la provincia de Socorro, y a mí me parece que de pronto la historiografía lo ha opacado mucho porque se reconoce más como a Bolívar, a Santander, a Córdoba, a Nariño, a Camilo Torres, el mismo Vicente Azuero, a otros personajes más, pero no se ha podido como rescatar la imagen de Custodio García Rovira, ponerle un papel más protagónico de todo lo que hizo especialmente por la provincia del Socorro y que fue presidente de las Provincias Unidas de Nueva Granada y también fue uno de los que contribuyó a la unión de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, porque en 1814 autorizó a Simón Bolívar, que había sido derrotado en Venezuela por las tropas de Boves. Bolívar regresa y entonces le autorizan para que forme un ejército y se tome Santa Fe y se tome la provincia de Cundinamarca para unir a la provincia de Cundinamarca con las Provincias Unidas de las Provincias Unidas de la Nueva Granada y así unir a los centralistas y federalistas y acabar con esa división que había entre los carracos y pateadores o centralistas y federalistas. Bueno, con esto termino y muchas felicitaciones. Muchas gracias, Eduardo, por ese contexto tan especial, tan fuerte que nos ayuda a contemplar una visión más grande de lo que es el momento, la guerra, el territorio, y es importante decir que hay que hacer un trabajo fuerte sobre él, ¿no? Esto es una crónica en la cual pues condensamos para que fuera, digámoslo así de esta manera, Ángela, para que fuera ilustrativo para los jóvenes, para que lo pudieran entender, dinámica, para que lo pudieran entender a grandes rasgos, pero sí nos queda el trabajo de hacer un libro, una obra literaria profunda del tema, donde se investiguen todas las trayectorias, paso a paso, se mire todos los documentos, que hay bastante de ello. Y entonces, pues, digámoslo así, ahí tenemos un trabajo más para que nos unamos nosotros acá como investigadores culturales y trabajemos duro a este proceso. Bueno, muy buenas noches. Bueno, pues nada, felicitarlos. Un trabajo que me parece bien interesante. Desde el preciso instante que vi la invitación por ahí en redes, me propuse venir y bueno, afortunadamente lo logré. Quería contar una anécdota, porque hay una cosa que me llama muchísimo la atención sobre la expresión firmes cachirí. Cuando uno va a Suratá, uno sube hasta lo que se llama la Laguna del Alto. En alguna oportunidad tuve la experiencia de pasar por ese sector y bajar hasta Cachirí. Y mientras recorríamos el camino, nos detuvimos en un punto y apareció una persona de ahí, un campesino. Y entonces intercambiamos palabras y el señor me decía: en esta piedra se paró Custodio García Rovira. Yo le decía: ¿de verdad? ¿Y qué pasó? No, aquí se paró y desde aquí le gritó a los soldados: firmes, hijueputas. Eso es genial porque ahí hay una memoria histórica que está guardada, que está resguardada en una tradición oral y que está instalada en las mentes de muchas personas que viven en ese sector. Arriba en el páramo de Santurbay hay una cantidad de historias maravillosas por contar. A mí me apasiona demasiado, entre otras cosas, porque pues yo soy el presidente de la Junta de Acción Comunal de que es el barrio García Rovira. Y me parece absolutamente necesario que nosotros conozcamos nuestra historia. Me parece que es fundamental que nosotros conozcamos los orígenes de Bucaramanga,
realmente cómo nacimos, cómo nos expandimos, de dónde viene nuestro pensamiento, porque solamente así es como nosotros realmente vamos a construir una auténtica comunidad, una identidad que constantemente se desvanece y se nos pierde entre tantas y tantas narrativas y conflictos políticos, etcétera, que se nos presentan todos los días. Tengo dos preguntas que me gustaría muchísimo saber si hay algo al respecto. La primera es, ¿qué se ha investigado respecto de la zona de Cachirí, sobre la batalla que hubo allí? Y si sabemos en dónde está enterrado hoy en día Custodio García Rovira. Muchas gracias. Sí, se sabe bastante, se tienen muchos datos de Cachirí. Incluso el doctor Armando Martínez Garnica se desplazó hace como unos 5 o 6 años a la región. Creo que fue para el 2016, creo que fue, para conmemorar los 200 años de su muerte. Y de allí establecieron varios, dónde fue la batalla, cuál era la piedra. Se habló de la tradición oral, porque es que comentan que la palabra exactamente fue esa que acaban de mencionar, por tradición oral. O sea, lo que sí sabemos es que el personaje sí se paró allá. Sí se paró allá. Lo que se sabe es que no fue Firmes Cachirí, por lo que comentaba yo anteriormente, que, o sea, Cachirí, pues donde todos los participantes, los guerreros, los soldados, fueran de Cachirí. No eran de Cachirí, que se ocurrió en el territorio cerca a Cachirí, es diferente. Se sabe quién fue el poeta que le puso Firmes Cachirí, no lo recuerdo ahorita, se me olvidó consultarlo, me queda de tarea consultarlo. Se sabe hubo un poeta que lo confirmó. Estuve con la segunda pregunta, sí sabemos dónde lo enterró. Ya, me toca leerlo porque como es de Bogotá, pues no lo tengo tan claro acá, pero dice que es, dice, a la vera del camino del Paseo del Prado. En ese momento se llamaba Paseo del Prado, después denominado Camellón San Victorino y actualmente calle 13 en Bogotá. No se sabe qué pasó con sus restos. Le he hecho la trazabilidad y desde hace rato, esta es una investigación que yo ya veníamos trabajando desde hace años. Hay que seguir investigando, hay que seguir indagando, hay que seguir mirando. Como les digo, pues es una investigación que, aunque la afianzamos para esta crónica, hay muchos datos más profundos que se deben esclarecer, ¿no? Hay muchos registros que se debe mirar, mucha documentación que se debe leer, y pues todo esto nos va botando indicios, todo esto nos va mostrando nuevas teorías, nos va mostrando unas realidades de pronto que no nos la explican, o de pronto que actualmente tenemos acceso a ellas. Anteriormente estaban guardadas por ahí en una biblioteca, o de pronto estaban guardadas en baúles, y han salido nuevos registros que hace posible, gracias a la tecnología, que hoy en día podamos acceder mejor a ella. Entonces, como lo decía anteriormente con Eduardo, ¿me recuerda su nombre? Y señor Iván, tenemos un trabajo por delante para crear o hacer un documento más fuerte con lo que hay. Ahora, sí hay mucha información. ¿Qué es lo que pasa? Que está regada, está dispersa. Entonces, debemos consolidar un buen documento, haciéndole una rigurosidad histórica al tema, consolidando lo que ya tenemos e investigando pues las nuevas fuentes que han salido. A mí me parece muy interesante el aporte porque, como dije al principio, la idea es conectar, y ese es el propósito de esta crónica y de todos los proyectos pues, que se han realizado hasta el momento. Esa experiencia que tú comentas en el viaje que hiciste es una de las cosas que nos hace analizar. Realmente nosotros vemos la historia muy lejos y no, o sea, hace parte de nosotros, y lo que somos hoy
es lo que ellos hicieron por nosotros. Entonces también es importante recalcar que todo lo que hacemos hoy también es el futuro de las generaciones. Entonces, viéndolo desde este modo, también aparte de realizar más adelante, si se da con los historiadores, un libro más profundo sobre García Rovira, también, ¿por qué no?, documentales audiovisuales que le puedan mostrar a estas nuevas generaciones de una forma impactante y de pronto más visual toda la historia y con datos sobre este hijo ilustre de Bucaramanga. Claro que sí, estamos llegando al final ya del conversatorio, creo que por cuestiones de tiempo, pues aquí no podemos tampoco extendernos mucho. Agradecerles a las personas que hicieron presencia, a todos los aportes que nos han hecho y por venir, por sacar un espacio, como lo dijimos al principio, para la memoria, para la historia y para la cultura. Muchas gracias y esperamos que proyectos como estos se sigan presentando y sigan recibiendo estímulos. Muchas gracias y buenas noches. Muy buenas noches.